¿Qué tal? Grabo este video como prueba o evidencia de lo que es mi trabajo en el FOSIM de Monterrey. Actualmente estoy cursando la maestría en psicología educativa y el día de hoy queremos hablar sobre lo que son los vínculos intersubjetivos de Raúl Ansaldúa y Beatriz Ramírez. Para la primera parte de este video vamos a conocer lo que es un vínculo intersubjetivo. El vínculo intersubjetivo no se reduce a una mera comunicación instrumental o a una simple interacción social contingente entre lo que son dos personas. Constituye más bien lo que es la matriz psíquica fundamental en la que se origina el sujeto. El yo no preexiste al lazo, sino que básicamente se construye, se reconfigura y asume su identidad única en relación permanente con alteridad y el deseo del otro. Es decir que en esta parte del video se nos dice que un vínculo intersubjetivo está estrechamente relacionado a nuestra convivencia con otro sujeto. En pocas palabras, quiere decir que nuestro vínculo siempre va a estar sujeto a la persona con la que estemos y en la manera en que nosotros tenemos nuestras convicciones, nuestras aceptaciones del mundo y en cómo esta interacción o esta forma de ver la vida se compaginan con la de otra persona. Muy bien, en esta parte del video vamos a hablar sobre tres enfoques teóricos que vienen siendo clave para justamente desarrollar lo que es un vínculo intersubjetivo, ya que existen tres enfoques como mínimo que se relacionan entre ellos y que tienen mucho que ver con esta interacción. Vamos a empezar por uno de los primeros, que sería la teoría del apego. En la teoría del apego, basada o escrita por John Bowlby, sostiene que las interacciones primarias de afecto sientan la base de estabilidad psíquica del individuo ante el entorno externo. En otras palabras, sostiene que toda interacción que yo tenga de manera primaria, es decir, la primera base de conocimiento sobre la persona que yo tenga, va a hacer que yo entienda la estabilidad psíquica que sostengo o que debo sostener con un individuo ante un entorno que nos rodea. Básicamente, si yo estoy conviviendo con mis padres y mi interacción va relacionada al entorno en que vivimos mis padres y yo, de ese modo yo entiendo la sociedad basado en cómo la sociedad me está tratando a mí, basado en ese apego de mis padres. Ahora, hay otra teoría que es otro enfoque clave que también funciona como parte de esto, que es la teoría del doble vínculo. En esta teoría nos dice lo siguiente: Gregory Bateson explica cómo las contradicciones sistemáticas en la comunicación producen tensiones en la psique del sujeto. Cuando hablamos de una contradicción sistemática, hablamos de algo que no cuadra en su vida y en su experiencia previa que ya él intuyó en su vida cotidiana. Es decir, si yo, por ejemplo, considero, creo, pienso que una forma de vida es de tal manera y la vida me demuestra lo contrario, posiblemente me va a causar un problema psíquico en donde yo no voy a tener la razón ante mi pensamiento y posiblemente pueda dudarlo. Entonces me genera un desequilibrio porque no tengo sustento para esa actitud o ese doble vínculo. Produce tensiones en la psique y por lo mismo quisiera más bien como estar a la expectativa más bien de mi forma de ver las cosas para cuidar mi psique. Y por último tenemos lo que es la psicología social. En la teoría de la psicología social estamos hablando de Pichon Rivière. Pichon Rivière
conceptúa al vínculo como una estructura. Esta estructura viene siendo más dialéctica. Cuando hablamos de dialéctica mutua, donde el mundo interno, es decir, mi psique interna, y el mundo exterior se interlazan y se interpelan sin cesar. Aquí la cuestión es cómo dentro de la psicología social Pichon-Rivière va a conceptualizar al vínculo con una estructura dialéctica donde el mundo interno y el externo se van a estar en conflicto constante, porque se tiene que entender al mundo externo desde mi parte interna, desde la forma en que yo veo al mundo y desde la forma en que, de cierta manera, fui educado o vi las cosas en mi infancia. Muy bien, pues en esta parte del video vamos a hablar sobre la atención en el espacio social. Aquí vamos a hablar un poquito sobre la subjetivización y la estandarización y vamos a ver un poco las diferencias entre cada una de ellas. Esto es importante verlo y es importante incluso resaltarlo, puesto a que sí hay una gran diferencia entre las dos y se tiene que entender para saber en qué parte de nosotros vamos a hacer un trabajo interno y dónde vamos a hablar de estándares que se utilizan en cada escuela o en cada lugar de trabajo, donde se tiene que llevar a cabo una forma de trabajo paulatina, pausada y estrechamente relacionada a que todo salga exactamente igual que nos lo pidan. Bien, entonces hablamos de subjetivización contra estandarización y esta parte de la diapositiva nos dice lo siguiente. Los autores plantean que el sujeto transita un conflicto estructural en los espacios de socialización institucionales. Esto es debido a que, por un lado, el vínculo intersubjetivo promueve una autonomía o una cierta parte de autonomía, la invención espontánea de sentidos y la singularidad psíquica. Vaya, esto es lo que promueve de cierta manera el espacio de subjetivización. Sin embargo, por el otro lado, las instituciones van a imponer lógicas normativas rígidas que van a promover la repetición y la tecnocracia. Es decir, en pocas palabras, que aquí la subjetivización y la estandarización nos crean un conflicto en el cual nosotros tenemos que ver la manera de llevar a cabo ambos mundos de una forma tradicional. ¿Para qué? Para buscar el mejor aporte de nuestras ideas enfocadas al estándar que nos propone la escuela. Bueno, pues al básicamente terminar este video, a medida de conclusión personal, sí me gustaría hacer una aclaración sobre lo que se acaba de ver en los videos anteriores. En esta diapositiva se acaba de ver sobre lo que son los vínculos intersubjetivos y cómo la parte de mi conocimiento personal, de mi aprovechamiento cognitivo, de mi desenvolvimiento, ya sea con mis seres queridos, mi primera infancia, mi desarrollo conductual, mi desarrollo basado en mi aprendizaje sobre el mundo, va a ayudar a que yo aprenda de cierta manera cómo hacer ciertas acciones, cómo involucrarme con el mundo que me rodea, cómo convivir con las demás personas que están conmigo y demás. Es por ello que yo comento que recuperar el vínculo, que por cierto es inestimable, de los vínculos intersubjetivos en la educación y la socialización con el mundo que me rodea, representa un acto de resistencia y hasta cierto punto un camino hacia el rescate de la condición propia, que al fin de cuentas es humana. Y es por ello que es importante resaltar que no solo se trata de ver al estudiante como un receptor informativo. El estudiante hay que entender que no es solamente un recipiente donde yo voy a vaciar toda la información que yo poseo o la información que yo creo que él necesita, sino que más bien él va a ser tanto un receptor como un
creador de información nueva que me va a ayudar a vincular todos los procesos del mundo hacia su propio aprendizaje, y que a lo mejor esos mismos procesos me pueden servir a mí como adulto para entender un poco más algunas cuestiones que yo estoy, pues vamos a decir, en el proceso de tomar, ¿no? Hay que hacer al joven partícipe de su mundo interiorizado. Nosotros no podemos creer que nosotros tenemos toda la sabiduría y todos los conocimientos y que nuestro conocimiento forma parte de el todo social, sino que además nosotros somos partícipes del conocimiento que ellos nos agregan, para con ese conocimiento y a partir de sus aprendizajes ir haciendo un conocimiento más organizado y mucho más participativo. Y bien, por esto concluimos con el video de esta sesión. Agradezco por el tiempo brindado para la misma y nos veremos próximamente.